Vivo en Usme, soy escritor. He aquí dos consignas que parecen contradictorias. En una localidad de casi 400.000 habitantes no abundan los escritores, sí la gente que escribe. Es distinto. Yo escribo y soy escritor y no soy usmeño, soy copellano. Mi nombre es Rodolfo Celis, soy escritor, gestor cultural y actualmente coordino el colectivo Surgente y la naciente editorial Sin Palabras. Yo vengo de un mundo sin libros. Yo crecí en el mundo rural, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Nací en medio de un cultivo de marihuana, esto no es mito, en plena bonanza marimbera. Y crecí en un mundo donde los libros no eran ni una necesidad, ni entraban, digamos, dentro de las cosas que una familia campesina tenía como en casa. Mi mamá me enseñó a leer y escribir, mi tía Lola en su escuela me enseñó como el amor por la lectura. Y yo desarrollé esa afición como sin querer queriendo, leyendo sobre todo literatura berreta, dirían los españoles. Muchas novelitas del oeste, pacos, que eran estas historietas tipo Memín, Águila Solitaria, Calimán. Leyendo mucho el periódico El Heraldo. Yo era como que cada vez que alguien iba al pueblo o yo iba al pueblo aprovechaba para comprar la edición del Heraldo. Y como esa afición, como sin mayores pretensiones, en un mundo muy rural, fue creciendo. Después en bachillerato descubrí como la literatura. El primer libro que leí fue El viejo y el mar. Y me asombró mucho que en la literatura que leíamos entonces casi siempre las historias terminaban mal. Mientras en la televisión, en las telenovelas, siempre había como un happy end. Y entonces a mí yo sentía que la literatura siempre eran historias tristes. Y tenía como ese prejuicio y yo después me convierto en muy buen estudiante, saco un muy buen puntaje de pruebas del IFES, me gano una beca y termino llegando a estudiar ingeniería civil a la Nacional porque el rector del colegio del que yo salí me dijo que ahí era donde estaba la plata. Pero yo no sabía muy bien qué quería estudiar. Sin embargo, estudiando ingeniería en la Nacional, encontré lo que fue como el más grande tesoro para mí, que fue la Biblioteca Central, con más o menos 30.000 libros. Y cuando yo encontré eso fue como, aquí están todos los libros que yo nunca pude leer. Libros que yo sabía que existían, pero que no estaban en ninguna biblioteca, de hecho no habían bibliotecas por ahí. No se encontraban en las librerías, de hecho no había librerías por ahí. No existía internet, entonces no había posibilidad de leer, por ejemplo, a los autores rusos. Y yo fue como, wow, aquí está Tolstoy, está Dostoyevsky, está Gogol. Y empecé a leerlos, y entonces yo quizás lo que hice mientras estudiaba ingeniería civil fue leer literatura y ponerme al día como con todas las lecturas que no había podido hacer. Después dejo la ingeniería y un tiempo después decido regresar a la universidad y escojo estudiar literatura como con la pretensión de leer. Como yo dije, quiero leer, estudiar algo que me demande lectura y leer algo divertido. Y estudiando literatura me encontré como con la escritura y con el mundo de la edición y con los procesos sociales, culturales en Usme, que es la localidad donde llevo media vida viviendo. Yo llegué a Usme de rebote, porque Usme también es una localidad a las que más llega la gente que viene de fuera de Bogotá, la gente de provincia, y aquí vivía mi hermana mayor que había venido a la ciudad con la intención de estudiar en la universidad, cosa que no logró en su momento, pero ella ya vivía en Usme, entonces cuando yo me presenté a la universidad pasé y tenía como una primera casa a la cual aterrizar. Fue llegar a Usme y encontrar que esto se parecía bastante a la provincia a la que yo venía. O sea, creo que a mí lo que me gustó y me hizo quedarme en Usme era la idea de que estaba viviendo en un pueblo, de que las relaciones con la gente, la cercanía, la fiesta, los espacios culturales, comunitarios, eran como que funcionaban con una lógica muy, no del centro de la ciudad, sino como una lógica de periferia. Y creo que para alguien que venía de un monte, de una montaña, como yo, este mundo me gustó, la cercanía con el mundo rural, con los campesinos, como con el lugar de donde salía la papa, qué sé yo. Esas cosas me gustaron y me gustó también como la posibilidad de construir vínculos con la gente, como poder construir una familia
que pues para alguien que en su momento, bueno, mi hermana se devolvió y yo me quedé como solo, era importante. Y muchos de esos vínculos pasaban por el ejercicio del trabajo social, de lo comunitario, de lo colectivo. Y de alguna manera yo venía de ese mundo, como que la vereda en la que yo crecí, todo funcionaba a partir de la Junta de Acción Comunal, de la organización comunitaria, como que era un mundo sin Estado, sin Dios, sin ley, no de pronto con Dios sí, donde la gente se organizaba para resolverlo todo. Entonces como que en su momento decíamos, cualquier cosa que usted intente hacer en USME la está haciendo por primera vez, o por lo menos no hay mucha gente que la hayan intentado antes. Entonces empezamos con un cineclub, porque también de la mano de la literatura yo descubrí como ese otro gran mundo que era el cine, y me hice así como cinéfilo a morir. Y todos los cinéfilos a finales de los 90 teníamos el ideal de construir un cineclub, y montábamos un cineclub que se llamó Caldo de Ojo, que sobrevivió 15 años, 495 funciones, y después decidimos como seguir haciendo cosas, y ahí nació la idea de hacer una revista, entre muchas otras ideas de cosas que estábamos haciendo entonces. Y la revista fue como eso, tirar una piedra al agua, y a veces uno lanza esas piedras y no sabe el tamaño de las olas. Y la revista fue como ese espacio que me permitió vincular lo que me enseñaban en la academia con el proceso de base, con el trabajo con la gente, que finalmente también era un trabajo con uno. O sea, como que crear la revista fue construir una plataforma para hacer oíbles muchas voces que estaban allí queriendo contar este universo del sur de Bogotá. De hecho, el nombre Surgente recoge esa idea. La gente del sur, la gente que tiene historia, pero esa historia ha sido robada, ha sido usufructuada, ha sido apropiada por otros autores. Yo siempre digo esto, si uno busca dentro de la literatura contemporánea colombiana, USME casi no aparece como lugar de la ciudad, excepto en Satanás, y es paradigmático que sea en Satanás, porque Santa Librada, Monteblanco, es el lugar al que unos sicarios traen a un tipo para matarlo. Entonces USME es ese lugar al que se trae la basura, el que también termina recibiendo muchos de los productos, los residuos de la ciudad. Y entonces esa periferia aparece siempre contada como lugar de desastre, de calamidad, de tragedia, de carencia. Son siempre lugares tristes y lugares donde todo huele mal, todo está mal. La violencia como que emerge, es un lugar que huele mal. Y yo siempre he sentido que esas cosas existen, digamos, no las negaríamos, pero eso no es lo único que constituye la vida de, digamos, de las clases populares, que está la carencia, pero que en la carencia también hay mucha creatividad y hay formas de asumir la vida y hay unas culturas asociadas con esa carencia. Entonces, como que las narrativas dominantes tienden a negativizar todo lo popular y a decir como necesitamos superar eso son universos machistas, son universos violentos, son universos de carencia, pero también de otro lado como que se invisibiliza a los seres humanos que viven acá o se les caricaturiza, entonces aparece la figura del ñero como el epítome del joven popular, y si uno recorre las calles de USME no encuentra ese espécimen. O sea, obvio, hay chicos que hablan de cierta manera, que visten de cierta manera, pero eso no es siempre como el mismo relato, el mismo personaje epítome como de la ñeritud. De hecho, la ñeritud quizás no existe, a lo mejor también es un producto construido por la televisión y las redes que después se multiplican en la realidad. Eso fue madurando, fue avanzando en el tiempo, fuimos haciendo revistas, publicando autores, hemos publicado alrededor de unos 500 títulos, unos 200 autores, el 85% de ellos de los territorios del sur de Bogotá. Y todo eso nos llevó a un momento de decir como ya hicimos una revista, ya hemos hecho clubes de lectura, jornadas cívicas, Coca-Colas bailables, qué sé yo, una feria del libro, y es hora de construir una editorial que tenga como esa marca, que recoja esas voces que otras editoriales no están haciendo, como que una editorial que llegue a llenar un vacío en las narrativas de la ciudad, porque esta ciudad tiene sur, casi la mitad de sus habitantes viven en el territorio sur y sin embargo parece que narrativamente solo existe el norte o el centro. Entonces como que hay que también descentrar esos relatos de ciudad, no pensando que esto es más válido que aquello, sino que se necesitan lugares de encuentro, de diálogo entre narrativas. De la mano de estos ejercicios de editor y de gestor cultural, pues uno también llegó al mundo de las letras porque empezó a escribir, y yo empecé a escribir poesía, como casi todos.
Y en el 2011 publiqué un poemario que llamaba Memo Mía, que era un ejercicio de memoria en torno a historias que yo había conocido, sobre todo en la sierra, historias vinculadas al conflicto, historias relacionadas con la guerra, y yo las estaba poetizando. Y ese fue como mi primer proyecto. Yo estaba escribiendo como textos que me venían de alguna manera de pesadillas también, como de tratar de entender qué había sido aquello, cómo el universo en el que yo había crecido había desaparecido, cómo la gente se fue desplazada, cómo muchos de mis amigos terminaron muertos con uno u otro uniforme y de alguna manera eso, como con el peso ético del sobreviviente, como con la necesidad de contar y darle nombre a las personas y a los muertos. Pero también yo sentía que la poesía no era suficiente para lo que yo quería contar y entonces empecé a escribir crónica, tratando de decir el así fue de las cosas. Y de allí fueron surgiendo distintas crónicas y me gané algunos premios y hay un libro que todavía está inédito que se llama Se llamaban y ha sido como un campo en el que yo me siento muy a gusto porque es como poder contar universos que conozco, historias de gente que conocí, como poder contar un pedacito que es como una cuñita en la Sierra Nevada, al suroriente, de lo que fue la guerra en este país durante los últimos 50 años, tratando de entender como históricamente el conflicto. Y eso me llevó a la escritura. O sea, yo no tenía el proyecto de ser escritor. Cuando empecé a ganar premios y a tener algunos reconocimientos en ese campo, dije, ¿cómo puedo escribir? Y entonces me lancé con una novela que se llama El último duelo del hombre pez. Hice la maestría en escrituras creativas en la Nacional. La novela fue tesis meritoria y a partir de eso apareció la editorial Impar, que la publicó en el 2021 y que tuvo una segunda edición en el 2023 y que agotó tirajes, técnicamente está agotada, no se consigue. Y eso fue como la confirmación de que yo sí podía escribir y que podía ser escritor y que podía contar mis historias desde mi lugar de enunciación. A partir de allí, pues he seguido escribiendo cuentos en antologías extrañas. Ahora viene un libro de cuentos que se llama Perradas, que es como mi primer libro en solitario. Edité una antología de autores locales de Usme que se llama No Traiga Machete, que aquí le damos, que recoge 17 voces, 9 hombres, 8 mujeres, de escritores que crecieron también con la revista Surgente, que han surgido desde acá de la localidad. A mí me gusta como variar entre distintos géneros. No quería ser un novelista, aunque la novela es como el género que más se vende. A mí el cuento me fascina, creo que es de los géneros más complicados, pero la crónica me gusta como por la posibilidad de contar la realidad tal cual. Y a veces la realidad inventa cosas que ni la ficción se atreve. Entonces yo soy como un de todito, como que disparo con distintos calibres y eso me gusta, como no quedarme matriculado, casado en una sola categoría. Existen esos sesgos en el mercado editorial, pero pues uno si es escritor escribe lo que lo llama y lo que lo convence y lo que de veras le mueve, digamos, el corazón. Entonces yo voy escribiendo también como con la idea de que los temas se imponen. Como que yo no elijo mis temas, sino como que la misma realidad a veces me va diciendo como este es el tema o hay que hablar de esto. ¿Has escrito algo sobre Usme para Usme? Sí, yo he escrito muchas cosas de Usme, sobre todo en crónica, bueno, pequeños textos, posteos en redes sociales que alguna vez alguien compilará. Hay una crónica que se llama Media Vida en Uzbekistán, que está en la colección Bogotá Contada de Libro al Viento, que es como una especie de retrato en primera persona de esta localidad, de las cosas que me gustan, de por qué decidí quedarme, de por qué creo que hay que construir desde acá, de por qué una editorial como Sin Palabras nace en este territorio y por lo demás Usme también está en el corazón, digamos, poético de lo que yo escribo. Usme sigue siendo un territorio muy popular, muy de las clases populares, y a mí me interesa mucho eso, o sea, lo popular no solo como un tema, sino también como una estética, poder, por ejemplo, jugar a combinar cosas como que en mis textos está como lo que uno esperaría que sea como la escritura culta, académica, escritura tipo Juan Gabriel Vázquez, Tomás González, qué sé yo. Pero también de otro lado está como toda una tradición caribeña, lingüística, mezclada con una tradición popular, subalterna, neoñerística, periférico-marginal de estos territorios. Finalmente es también un escenario que uno está habitando y que se está colando por todos los poros de su escritura. La escritura se ha universalizado, o sea, ahora cualquiera puede ser escritor desde cualquier lugar del mundo.
Las herramientas están y escribir es barato, no es como hacer una película, por ejemplo. Cualquiera puede tener un manuscrito debajo de la almohada y cuando sale con ese manuscrito al mundo en busca de un editor descubre que nadie sabe dónde están los editores. Y es evidente que en estos territorios no hay editores. Hay escritores, pero no hay editores y que de alguna manera el sistema se protege cuidando el corazón de la industria editorial, que son los editores. Y entonces surgen las editoriales pequeñas, independientes, y están las grandes editoriales, pero todo eso sigue ocurriendo en otro lugar, que no es la periferia ni de la ciudad, ni del país, ni en la Colombia profunda, ni todas esas cosas. El escritor popular de alguna manera se desesperanza porque no sabe a dónde llevar ese libro y lo envía a concursos que no gana, porque también los concursos tienen sus dinámicas, porque no conoce a los jurados, qué sé yo, porque está fuera de la órbita y los editores están en otro lugar. Entonces ahí es cuando se necesita una editorial que desde el corazón de las periferias diga, como aquí estamos nosotros y vamos a editar sin compromiso como con los proyectos de la literatura hegemónica. Entonces también pasa otra cosa en el país y es que en Colombia hay 12 escritores que son como el canon, que escriben y venden todo lo que producen y producen en serie una novela cada año. 9 hombres, 3 mujeres, todos blancos, la mayoría heterosexual, egresados de universidades privadas, que pueden hablar de Colombia, pero que lo hablan desde un lugar, desde un curubito, desde una burbuja de cristal. Todos están contando el mismo país con la misma escritura. Y eso genera un canon. El canon per se no está mal, pero se necesita otra gente que desde las orillas cuente ese otro país que no es que no haya sido contado, es que ha sido contado desde un lugar del poder y de la dominancia histórica y hegemónica. Entonces se necesitan autores y se necesitan editores valientes que digan como nuestro proyecto a la vuelta de 10 años es publicar 30 libros y construir un canon independiente, alternativo, porque sentimos que esa parte del país no ha sido contada o no ha sido suficientemente bien contada o no ha sido contada desde el interior. Y hay una diferencia en hablar de y hablar desde. Entonces, una cosa es cuando Gustavo Bolívar o Efraín Medina, Mario Mendoza, escriben sobre Ciudad Bolívar o escriben sobre Usme. Y otra cosa cuando gente de Usme escribe sobre su mundo, porque lo que está mostrando Mario Mendoza siempre es esa caricatura de lo que es la periferia de cualquier ciudad latinoamericana. Lo que contaría un escritor de Usme es la vida con todas sus complejidades, una vida donde no hay buenos ni malos, ni nadie es completamente bueno ni completamente malo, un mundo de perradas, de pequeñas traiciones, pero también de sueños, de lo que le ocurre a la gente mientras viaja en Transmilenio 4 horas para ir a la otra ciudad a trabajar, de los pequeños sueños y las pequeñas aspiraciones, del que monta un emprendimiento, de lo que ocurre en los barrios o lo que ocurre en la frontera de la ciudad, de lo que es la fiesta, por ejemplo, para adolescentes que crecen en Usme Pueblo o en Monteblanco o en La Flora. Y ese mundo se puede contar con las herramientas que ya están disponibles, porque escribir es relativamente fácil, porque hay talleres, porque hay una cantidad de herramientas en internet, pero en cambio editar es un secreto. El secreto que mejor guarda un escritor es el contacto de su editor, porque yo ya llegué y no sea que por abrir la puerta otros lleguen y me desplacen. De alguna manera el gran problema de los escritores populares es una cuestión de tiempo. Un escritor popular tiene que trabajar en otras cosas que le permitan un margen de tiempo que nunca es mayor al 20% de su tiempo para escribir. Un escritor de la élite tiene todo el tiempo para escribir porque ya tiene resuelto el problema económico. Los escritores y sobre todo las escritoras, que es una cosa problemática. En la base, la cantidad de chicos y chicas que escriben en Usme es más o menos idéntica. Cuando nosotros hacíamos el conteo de autores y autoras publicadas en Surgente, era más o menos 50-50, entre 200. Pero cuando uno veía un poquito más arriba, los chicos que estaban corriendo el riesgo de querer ser escritores se reducían a 20, 25, 30. Y ahí mayoritariamente eran hombres. Y entonces uno decía, ¿qué pasa con las chicas que han renunciado en un lapso de 10 años quizá a la posibilidad de escribir? Y es que el sistema nos dice que hay que trabajar en cosas que den dinero y las chicas están menos dispuestas a correr el riesgo de la escritura porque es riesgoso. Entonces terminan en diseño gráfico, en psicología, porque aunque tengan la posibilidad de escribir,
asumen que ese no es el camino para mejorar sus condiciones. Obviamente hay unos condicionantes históricos que le exige también ciertas cosas a las mujeres y eso tiene que ver con la independencia, y por el camino de la escritura es muy difícil llegar a una independencia a corto plazo. Entonces parece que los chicos están más dispuestos a correr el riesgo, y eso hace también que en los márgenes haya una mayoría de escritores hombres que están dispuestos a pasar hambre con tal de permitirse una incursión por entre las grietas de la literatura. Y eso es muy problemático. O sea, cada vez que aparece el concurso docente, yo lo pienso y yo digo, uy, yo resolvería mi vida con, no sé, 5 millones mensuales y un trabajo estable. Pero también entiendo que a eso le estaría invirtiendo el 80% de mi tiempo, y nadie es escritor solo con el 20% de su tiempo. No compitiendo con Tamario Mendoza, que dispone del 100% de su tiempo para ser escritor, y contra esos otros integrantes del Club de los 12. O sea, la gente que escribe desde las periferias, desde los márgenes, es gente muy valiente. Para decirle a la ciudad, y creo que ese es el sentido de la cosa, la posibilidad del diálogo. Y Richard Rorty decía como que en un mundo en el que la filosofía, las mitologías, la religión han fracasado en tratar de construir la posibilidad de lo humano, del encuentro, del diálogo, un mundo cada vez más diverso, es quizás a la literatura, a la novela gráfica, al cómic, al cine, lo que les corresponde la tarea de resolver quizás esas dos preguntas fundamentales todavía, visto la vida muy pragmáticamente. ¿Qué hacemos con nuestra soledad? ¿Cómo hacemos para vivir juntos? Y quizás la literatura es esa otra forma de conocimiento ontológico, pero también de entendimiento humano, y eso quizás nos justifica sobre la tierra. He dicho. Soy usmeño por adopción, por elección personal, porque así lo siento. Soy usmeño porque una vez me hice a este ambiente y a esta luz. Dije, no me voy, aquí me quedo.